Como se suele decir, las segundas y las terceras partes nunca fueron buenas, pero diablos, que se lo digan a Harry Potter y el prisionero de Azkaban, ¿verdad? Chris Columbus, director de las dos primeras entregas, no iba a hacer la tercera parte, y Warner Bros. Tenía un problema. ¿A quién escoger para dirigir El prisionero de Azkaban? Por lo visto, lo más lógico para la productora fue llamar a un director cuya última película era una road movie que trataba sobre dos adolescentes y una mujer que se embarcaban en una alocada y apasionada aventura sexual. I solemnly swear that I am up to no good. Todas las películas de Harry Potter tienen su propio encanto. Bueno, menos tú. Y menos tú también. ¡Vosotras sois horribles, joder! Pero El prisionero de Azkaban, dirigida por Alfonso Cuarón, se ha convertido en una película de confort para mucha gente, siendo una de las grandes favoritas para revisionar una vez tras otra. ¿Pero por qué esta en concreto? ¿Qué tiene que no tengan las otras, que la hace tan gustosa para el ojo para verla varias veces? Bueno, aparte de uno de los golpes cómicos que más me han hecho reírme en toda la saga y en mi vida. Cojamos el Hogwarts Express para descubrir la gran diversidad de técnicas cinematográficas que la hacen absolutamente única respecto a sus predecesoras y sucesoras. Y por supuesto, no me seas Muggle y no olvides de suscribirte al canal y de darle a la campanita para enterarte de nuevos vídeos como este si te han gustado. It's going to be a bumpy ride. Como hemos dicho antes, Chris Columbus fue quien dirigió las dos primeras películas de Harry Potter. Su amplia experiencia en el cine familiar le convirtió en la persona idónea para traer a la gran pantalla la etapa más infantil e ingenua de Harry, Ron y Hermione. De hecho, Columbus había firmado con Warner para dirigir las 8 películas de la saga al completo, pero después de rodar La Piedra Filosofal y La Cámara de los Secretos, acabó completamente agotado. Solo de pensar que le quedaban 6 más, fue consciente de que le iba a ser imposible seguir semejante ritmo durante tanto tiempo. Por una parte, su salud empezó a resentirse, llegando a perder hasta 7 kilos tan solo en la primera película de puro estrés. Y por otra parte, declaró en varias entrevistas que no soportaba perderse ver cómo crecían sus hijos. Renunció a dirigir el resto de la saga para poder pasar más tiempo con sus retoños. Que además no tiene pocos el tío. Eso sí, siguió trabajando en la tercera entrega, pero en el rol de productor, que le requería menos tiempo e implicación. Muy a pesar de Warner, la productora tuvo que empezar a barajar otras opciones. Varios nombres sobrevolaron las mesas de los directivos. Kenneth Branagh, Guillermo del Toro, Callie Khouri, Mark Foster, Night Shyamalan. Pero o bien no estaban interesados por ser cine familiar o bien estaban ocupados en otros proyectos. Un gran miedo de los directores a la hora de dirigir franquicias es el de convertirse en la persona que, intencionadamente o no, se carga la franquicia. ¡JJ Abrams! Por lo que encontrar a la persona idónea no era tarea fácil. Por suerte, Warner tenía a su servicio un productor con un gusto exquisito, llamado David Heyman, fundador de la productora Heyday Films. Productora que ha estado no solo detrás de las 8 películas de Harry Potter, sino también luego de Barbie, Érase una vez en Hollywood o Historia de un matrimonio. Heyman, en aquella época, al ver el último trabajo de Cuarón y Tu mamá también, se quedó fascinado por el tono y la forma de narrar visualmente de Alfonso. Tenía la intuición de que para esta tercera película, que le pedía a gritos ser más madura al igual que el libro original, Cuarón podría hacer sentir la película más contemporánea y cinematográfica. Sin embargo, cuando le ofrecen el proyecto, también se queda frío. No se había leído ni los libros ni había visto las películas, y lo único que sabía es que era cine familiar y que era parte de una gran franquicia, por lo que no se sentía muy atraído para dirigirla. Pero Alfonso Cuarón, aparte de ser un excelente cineasta, también está rodeado de excelentes amigos que saben darle buenos consejos. When I was deciding if to take it or not, a good friend of mine is Guillermo del Toro, the director. Yes. He told me, you have to do this. He really wanted me to do this. But don't try to do your thing. Just try to serve the material. And if you serve the material, you may do your most personal film. Y vaya si lo hizo. Cuarón, después de esta conversación con su amigo, se lee los libros que había hasta entonces, se ve las películas ipso facto y para su sorpresa se enamora completamente de la historia y accede a dirigir la película.
Alfonso se pone manos a la obra junto a Steve Kloves, el guionista que escribió casi todas las adaptaciones cinematográficas de Harry Potter, y se hacen una importante pregunta. ¿De qué trata Harry Potter y el prisionero de Azkaban? ¿Cuál es la esencia de este libro? Y Tu mamá también trataba sobre el viaje de dos adolescentes buscando su identidad como adultos, y se dio cuenta de que el prisionero de Azkaban trataba de un niño que estaba buscando su identidad como adolescente. Así que era un territorio en el que se sentía cómodo para trabajar. Para hacer la adaptación cinematográfica, cogieron todo el material del libro que les servía alrededor de esta idea para contar la historia, siempre sin contradecir el universo de los libros, por supuesto. La historia de cómo Harry Potter deja atrás su infancia y empieza a embarcarse en un mundo más adulto, complejo y oscuro. Fue un proceso creativo completamente nuevo para Cuarón. En sus propias palabras, lo más normal es que primero hagas una película y luego tengas la esperanza de que llegue a cierta cantidad de audiencia. Aquí es al revés, es una película en la que ya tienes una gran audiencia a la expectativa de la siguiente entrega, pero tienes la ardua tarea de hacerles llegar una película que les guste y cumplan sus expectativas. Cuarón dejó de lado completamente su ego y se centró en ofrecer sus mejores servicios como cineasta, en poner en práctica todo lo que sabe sobre la narración visual, explorando su propia creatividad desde un prisma completamente diferente. Y casualidades de la vida, Alfonso Cuarón a la vez era justo lo que los tres grandes protagonistas necesitaban para esta tercera entrega. Daniel, Emma y Rupert a estas alturas ya se habían empezado a tomar más en serio a sí mismos como actores, y en las dos anteriores eran todavía muy niños y Chris Columbus tenía que hacerles la réplica casi a todos sus diálogos, para que los niños tuvieran algo a lo que reaccionar durante su actuación. Columbus a la vez les tenía que ayudar con el estado emocional de sus personajes, diciéndoles a los niños qué es lo que se supone que sentían sus personajes cuando recitaban sus diálogos. Daniel y Rupert, de hecho, apenas tienen planos mirándose en pantalla en las dos primeras entregas, porque como niños que eran, se descojonaban cada vez que se cruzaban las miradas, por lo que lo solucionaban con planos en los que no se tuvieran que mirar. Cuando llegaron a manos de Alfonso, ya mayores, él los trató en consecuencia. Se refería a ellos como adolescentes que eran, pero no les infantilizaba. Era muy consciente de que los tres chicos conocían a sus personajes mejor que él, así que antes que nada, antes incluso de empezar a rodar, les pidió a los tres chicos que escribieran un ensayo. Tenían que escribir en primera persona desde el punto de vista del personaje, proyectando sus propias emociones y experiencias sobre lo que viven en esta película. Daniel solo escribió una hoja, corta y concisa. Rupert se le olvidó completamente y no entregó el ensayo. Y Emma escribió un total de 16 hojas. Sin querer, lo hicieron justo como lo harían sus personajes. Alfonso se dedicó a tener muchas conversaciones con los chicos, pero no sobre la película o el rodaje, sino charlas cercanas sobre qué significaba tener 13 años, qué implicaba comenzar a ser adolescente y qué dejaban atrás como niños. Así, de esta manera, Alfonso durante los rodajes nunca les decía a los chicos cuál era el estado emocional de sus personajes, sino que les animaba a explorarlo por ellos mismos, dándoles la libertad y el espacio para poner de ellos mismos en esos personajes. Cosa que les encantó, ya que se pudieron lucir en sus mejores actuaciones hasta el momento. Y así como curiosidad, también le indicó al resto de adolescentes actores que hacían de alumnos de Hogwarts que se pusieran el uniforme como les diera la gana. Así, uno tenía la camisa por fuera, otro no sabía hacerse el nudo de la corbata, justamente para representar el espíritu de esa edad, donde los niños comienzan a buscar su propia forma de diferenciarse y reforzar su identidad. Algo de lo que pueden pecar el resto de las películas de Harry Potter es que se centran en ser una adaptación más que ser cine original en sí. Y no es nada malo. Al final, cuando se hacen las adaptaciones, es justamente porque la gente quiere ver cobrar vida a personajes que solo han estado en su imaginación. Pero Cuarón no solo fue fiel al material para adaptarlo, sino que se centró en hacerlo en una clave cinematográfica. En las siguientes películas, la mayoría de los planos tienden a ser fijos, transicionando de un plano a otro con un simple corte, y las escenas tienden a quedarse algo poco mágicos. Pero Cuarón no deja de mover la cámara, de explorar los decorados, explorar las caras de los actores, algo que le da mucha más vida y sensación de estar en un lugar mágico. Para entender esto mejor, repasemos punto por punto las diferentes técnicas que ha usado Alfonso Cuarón a lo largo de todo el film. Primero que
todo, a Cuarón le flipan los planos secuencia. Y menos mal que además de gustarle, los realiza de manera magistral. Una de las escenas que más se ha analizado es esta de aquí. Cuando Harry Potter se reencuentra con sus amigos y el padre de Ron le cuenta que Sirius Black está en su búsqueda. La cámara se mueve no porque sí, sino con movimientos suaves que nos indican dónde debemos prestar atención, que si la tetera, que si Harry, que si el cartel de Sirius Black, y el plano se va oscureciendo cada vez más a medida que la conversación se vuelve más intensa. Otro ejemplo de esto es cuando Hermione usa el giratiempo. La cámara rodea a Harry y Hermione hasta acercarse al giratiempo para que lo veamos bien. La cámara se para mientras están haciendo el viaje temporal, para seguir moviéndose cuando ya han terminado de hacerlo, para seguirles en su carrera y terminando cuando la cámara atraviesa el reloj gigante de Hogwarts, seguido de donde están los personajes. La cámara con ese movimiento circular no solo apela al giratiempos, sino que visualmente nos narra ese viaje temporal. Pero fuera de los planos secuencia, a Cuarón le gusta mantener la cámara en movimiento, pero no al tuntún, sino con un sentido detrás. Hace una distinción clara sobre el mundo mágico y el mundo Muggle, solo con dichos movimientos. Cuando están en la casa de sus tíos o justo antes de la llegada del bus nocturno, vemos planos estáticos, sin movimiento. Pero cuando la magia asoma en la historia, la cámara empieza a volar, a flotar como otro ser místico dentro de ese mundo, y sobre todo movido por la emoción de los personajes. Y lo hace sin que siquiera te percates, sino que te introduce dentro de la historia de manera natural. Con estos movimientos de cámara sumados a los grandes angulares, Cuarón consigue no solo narrar a través de la cámara, sino que ayuda al espectador a situarse físicamente dentro del espacio, además de darle tiempo de absorber la totalidad de la atmósfera y el ambiente de donde nos quiere situar. Por otra parte, también coloca la cámara estratégicamente para narrar cómo se sienten internamente los personajes. Si nos fijamos, podemos ver cómo Cuarón separa físicamente a Harry de Ron y Hermione a lo largo de la película, para mostrar visualmente cómo Harry se está distanciando de sus amigos debido a la lucha interna que debe librar a lo largo de esta entrega. Está lidiando con la muerte de sus padres, los dementores, el miedo a Sirius Black, un camino que inevitablemente está destinado a transitar solo. Algo que hace que la película también sea tremendamente cómoda de ver son sus transiciones. En vez de limitarse a hacer un corte de una escena a otra, las encadena sin que siquiera te des cuenta. Fijémonos en esta transición. El plano secuencia donde Harry se entera de que Sirius Black le está buscando acaba en su rostro y con esta frase: Mr. Weasley, why would I go looking for someone who wants to kill me? Stop, miremoslo de nuevo. Por una parte, han realizado lo que se llama en montaje un corte en J. Es una técnica en la que se introduce el audio de la siguiente escena en la anterior, para hacer el corte de manera más natural, como aquí por ejemplo donde se oye el tren, la siguiente escena de la salida del Hogwarts Express. Por otra parte, Cuarón practica el storytelling de manera sublime, porque cuando Harry pregunta por qué buscaría a alguien que le mataría, nos enseñan en una sola imagen quién realmente quiere matar a Harry, la rata que en realidad es Peter Pettigrew, mientras falsamente creemos que es Sirius Black. Este tipo de detalles consiguen que cuando nos llega el plot twist final de que Sirius Black es un aliado y la rata el enemigo, no nos quedemos extrañados, porque la narración visual no trata de darnos la información en crudo y decirnos este es el malo, sino darnos sutiles pistas que se nos quedan grabados en el subconsciente y nos dan las claves para entender el misterio. Veamos otro ejemplo. Cuando Harry Potter sale a investigar el castillo, mapa en mano, y el profesor Lupin le salva del profesor Snape, que no deja de lanzar indirectas todo el rato al profesor Lupin sobre su condición, tras la conversación de Harry con Lupin, hacen la transición a una bola de cristal, que se asemeja muchísimo a una luna llena, donde otra vez visualmente Cuarón nos está dando la pista de qué es lo que le ocurre al profesor Lupin. Pero es que aparte de las transiciones, usan y aprovechan hasta el mismo sonido para narrar subtextualmente, de manera tan sutil que si no estás atento es difícil captarlo.
Y no solo eso, para la tercera película, Cuarón y su equipo rediseñaron casi todos los sonidos que se usaron en las anteriores películas para los hechizos y los efectos especiales. Ponerle sonido a la magia no es tarea fácil, porque ¿cómo suena la magia? En las dos primeras optaron por sonidos explosivos, bushes, y hay momentos que incluso suenan un poco como pistolas láseres. Pero en la tercera entrega optaron por sonidos menos agresivos, menos contundentes, y los mezclaron con sonidos de flautas y voces humanas. Esto consiguió que la magia sonara más misteriosa y mística, menos terrenal y más como algo que flota en el aire y que no podemos ver a simple vista, clave para representar uno de los hechizos más importantes de toda la saga. Expecto Patronum! Era de suma prioridad recrear este hechizo como es debido, ya que se basa en una idea muy abstracta, pero que es muy importante para la película. Es un hechizo que representa una proyección de tu felicidad, una fuerza positiva que se construye gracias a tus recuerdos más felices para repeler a los dementores, los cuales se alimentan de la desesperación, y su sonido está hecho de coros, ángeles que proyectan una voz desde un alma que no tiene miedo. Y es un hechizo que apela a algo muy emocional y personal, y no podía ser simplemente una explosión. Básicamente, Alfonso puso en práctica todo lo que sabe de cine para remarcar cada uno de los subtextos que explora la película. Por una parte, hace referencia al tiempo constantemente. Sabemos que el clímax es el viaje en el tiempo con el giratiempo, pero antes de esto, Cuarón nos coloca planos de relojes gigantes a través de los que mira Harry, además de que el propio Harry por primera vez indaga en su propio pasado para darle sentido al asesinato de sus padres. Luego, también representa el propio paso del tiempo con el mismo sauce boxeador, a través del cual vemos pasar las estaciones. Por otro lado, habla sobre el miedo, desde la representación de los dementores hasta la clase de magia del profesor Lupin, donde los alumnos deben aprender a afrontar sus miedos, al igual que Harry debe afrontarlo al final de la película, donde acepta que sus padres han muerto y que debe valerse por sí mismo. En fin, que es un puto peliculón y me parece importante por muchos motivos. Por una parte, forma parte de una mega franquicia de películas trillonaria que han visto millones y millones de niños, adolescentes y adultos a lo largo del mundo y que será revisionada por otras tantas millones en las próximas generaciones. Generaciones que han podido disfrutar y ver buen cine, un cine que activa al espectador. Por supuesto que a todos nos gusta a veces comernos una hamburguesa bien guarra al estilo de la comida rápida. Es funcional, sí, pero también se agradece cuando alguien se preocupa de cocinarte un buen plato, una buena película, con múltiples ingredientes, con diferentes tipos de cocción, que acaba siendo un plato súper nutritivo. Es una película con la que aprendes de buen cine, y que este tipo de películas lleguen al público general significa que mucha gente verá un cine nutritivo e interesante. Y no me da tiempo a hablar de la banda sonora de John Williams, porque le podría dedicar otro vídeo entero, pero madre mía. Y bueno, hasta aquí el vídeo. Obviamente no te olvides de darle a like y suscribirte si te ha gustado, porque eso siempre ayuda muchísimo. Y por supuesto, hablemos en los comentarios. Si se me ha pasado algún detalle más interesante, por favor, compártelo con nosotros en los comentarios y así descubrimos más curiosidades de esta increíble película. Y claro, si es tu película de Harry Potter favorita también, y si no, pues ¿cuál de ellas? ¿Y por qué? Y bueno, eso es todo. ¡Chao! Por cierto, antes de cerrar el vídeo solo os quería traumatizar con algo que me he dado cuenta viendo la película de nuevo, y es que de hecho en la escena inicial de Harry Potter haciendo el hechizo de Lumos, la gente se preguntaba mucho ¿y cómo es que Harry hace magia fuera de la escuela? ¿No era ilegal? Pues yo creo que Cuarón lo metió porque era una metáfora de Harry haciéndose una paja como adolescente prepuber que comienza a ser. Y ¡bam! Eso se llama subtexto, chavales. Las cosas que te das cuenta al ver una peli solo 20 años después. Ahora sí. ¡Chao!